capítulo 3, versículos 1 y 2. Ahí vamos. El título de este sermón que les voy a decir en relación a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, tiene una historia. En la labor pastoral, uno por lo general está aconsejando personas constantemente, no necesariamente las personas de la iglesia, sino personas de otras iglesias, personas que son amigas de otro amigo, de otra amiga de la iglesia, que buscan algún tipo de consejería. Entonces constantemente uno está aconsejando durante la semana diferentes situaciones. Y hace un tiempo una persona me pidió un consejo, me pidió una cita para hacerme una pregunta. Y la pregunta era, ¿tengo que someterme a mi esposo? Y yo le dije, sí. Y ella se cogió la cabeza y dijo, no. Con bastante preocupación por tener que someterse a su esposo. Y así se llama el sermón. ¿Tengo que someterme a mi esposo o no? Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 y 2. La lucha constante de las mujeres, y en algunas ocasiones uno las entiende, es el someterse. Es la lucha constante que tiene una mujer casada, es someterse a su esposo, de acuerdo a lo como Dios lo estableció. El propósito de esta enseñanza y el propósito de Pedro es que reconozcan no sus propias prudencias, las mujeres de la iglesia o las mujeres cristianas, sino más bien que reconozcan la sabiduría de Dios y los parámetros que Dios mismo pone en el matrimonio. Es Dios mismo el que pone los parámetros. Hay personas que reconocen que no son, o hay mujeres que reconocen que no son mujeres sometidas, sino que hacen las cosas de acuerdo a sus propios caprichos y de acuerdo a sus propias ideas. Y en algunas ocasiones se argumentan, se justifican para ser no sometidas, para ser desobedientes a su esposo. Y el apóstol Pedro nos da una indicación dentro de su contexto, algo bien interesante. Versículo 1 dice entonces: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En sus epístolas, tanto como Pablo y Pedro dedican mucho tiempo a escribir instrucciones para los esposos y las esposas. ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? Es escuela dominical, entonces podríamos participar, ¿no? ¿Por qué creen ustedes esto? ¿Por qué Pablo y Pedro se dedican tanto tiempo o un buen parámetro de tiempo a dar instrucciones a los esposos y a las esposas? ¿Por qué? Bueno, sí, pero más o menos, otra. Muy bien, por ahí es la cosa. La hermana quería decir. Sí, pero lo que dice la hermana es verdad. La familia son los ladrillos que forman la estructura de la sociedad. Cuando hay una sana relación entre el esposo y la esposa, eso es lo que conforma el cemento que mantiene unida a la familia. ¿Ustedes por qué creen que nuestra sociedad va inclinándose o cada día va más hacia la destrucción? Porque ¿qué sentido se ha perdido? El sentido de familia. Los hombres van viviendo como les parece y las mujeres van viviendo como a ellas también les parece. Y se va perdiendo y se va destruyendo el concepto de familia. En una relación, cada persona va pidiendo por sus derechos. Entonces el esposo dice, yo tengo mis derechos. Y vive de acuerdo a sus derechos, a lo que él cree o él considera que es bueno. Entonces la mujer, ¿qué hace? Ah, sí, usted tiene sus derechos, pues yo también tengo mis derechos. Y la familia cada día está más en crisis. Está en crisis. ¿Y los hijos qué hacen? Ah, pues si ellos también tienen sus derechos, pues yo también tengo los míos. ¿Y qué pasa? Que cada día hay familias
más alejadas, aunque vivan en la misma casa. Hay una foto que por ahí sale por internet donde están en una cama el papá, la mamá y los hijos, todos cada uno con su computador. Están ahí, pero no están ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno quiere su espacio, cada uno tiene sus principios, cada uno quiere sus derechos. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro reconoce esta situación. Esto no es nuevo, es bien, como decía Cielo, desde el principio viene, desde la caída, el egoísmo familiar. Las mujeres siempre quieren hacer las cosas que ellas quieren hacer y los hombres también queremos hacer las cosas que queremos hacer, pero no de acuerdo a lo que Dios dice, sino de acuerdo a qué? A nuestro capricho, a nuestro capricho, a nuestro deseo. Entonces Pedro dice en el texto, el 1 y 2, Pedro prosigue con sus consideraciones del tema de la sumisión. Después de advertir a los lectores que deben ser sumisos para con las autoridades y decirle a los esclavos que obedezcan a sus amos, recuerda los sermones anteriores, ahora pasa a exhortar a las esposas para que sean sumisas con sus maridos. Pedro agrega la expresión a sí mismo. No está diciendo que las mujeres deben compararse con los esclavos, más bien lo que Pedro hace es enumerar las categorías de personas. Pues Pedro nos manifiesta que es la voluntad de Dios, queridos hermanos, que haya un orden y que este orden tiene que ver con un sometimiento y que las funciones deben ser claras, con equilibrio y con prudencia. No es que Dios, y esto es, el mundo lo hace ver estas situaciones, pero no es nosotros, no es que Dios sea un machista o que Pedro sea machista y que las únicas que quiera llamar al sometimiento sean a las mujeres. Todos en un sentido nos debemos someter. Aquí hay una mala interpretación. Muchas personas que nos atacan, que son enemigas de las doctrinas bíblicas, dicen que los cristianos son machistas o que los cristianos que creemos en estas doctrinas son machistas. ¿Por qué? Porque dicen, le exigen a la mujer que tiene que someterse, pero no solo a la mujer. Todos debemos someternos en un sentido, y eso es lo que vemos en las Escrituras. Someternos, queridos hermanos, es la voluntad de Dios, y la desobediencia es una característica de Satanás. Debemos someternos, todos nos debemos someter en un sentido, y eso lo vemos a lo largo de la carta de Pedro, lo vamos viendo. Miren, para tener más claridad. Primero les dice a los lectores en general, capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, ¿qué dice? Someteos ¿a qué? ¿A quién le está diciendo? ¿Hombres y mujeres o solo mujeres? Hombres y mujeres tienen que someterse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Es decir, Pedro está diciendo, miren, hermanos que están siendo perseguidos por la causa del evangelio, ustedes tienen que someterse. El sometimiento no es una prioridad única, exclusiva de las mujeres. Por eso esos ataques que nos hacen en referencia al machismo son equivocados. Las mujeres se deben someter, pero también los hombres. Todos los cristianos debemos someter porque el principio de Dios para guardar un orden es el sometimiento. En una casa, cuando no se someten, ¿qué pasa? Ustedes, hermanos que tienen hijos, si no hay sometimiento, ¿qué pasa? Eso es un problema, ¿cierto? Si en una empresa nadie se somete, ¿cómo sería eso? Un problema. Claro, aquí unos opinan, otros opinan, yo hago esto, no, pues yo quiero hacer lo otro. No, el sometimiento es un principio bíblico. Y es un principio bíblico tanto para mujeres, para hombres y para todo el mundo. Todos en un sentido nos tenemos que someter. Si en una iglesia no hay sometimiento, no hay autoridades, ¿cómo sería la iglesia entonces? Puede levantarse alguien un día. Esto es una forma de sometimiento. Si no hubiese sometimiento, el hermano Libardo puede pararse y decir, oiga hermano, oiga que yo tengo anoche una revelación de Dios. Córrase ahí, hacia un lado hermano, porque tengo ganas de hoy de hablar. Y tendríamos que decirle que no.
Teníamos que aceptarlo porque si no hubiese sometimiento, pero Dios dejó unos parámetros de sometimiento aún dentro de la iglesia local. Entonces, aquí el apóstol Pedro le está diciendo que deben someterse todos a las autoridades. Y después les dice a los esclavos, capítulo 2, versículo 18, primera de Pedro. ¿Qué dice? Lea algún hermano entonces. Algún hermano que lea fuerte y claro. Aquí no está diciendo Pedro que está de acuerdo con la esclavitud. Lo que está diciendo es que hay esclavitud. Y como hay esclavitud, entonces, ¿qué tiene que hacer el esclavo? Someterse, criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos o a los afables, sino también a los difíciles de soportar. El sometimiento de los empleados a sus jefes. O sea que la cosa no es una prioridad o exclusiva de las mujeres o de las esposas, ¿cierto? Eso vamos viendo. Es una cosa también para todos, es una cosa para los empleados y también es una cosa para las esposas, ahí en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Entonces, primero pasa a todos, después a los esclavos, ahora a las esposas. Capítulo 3, versículo 1 de Primera de Pedro. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas ¿a qué? A vuestros maridos. También entonces les dice a ellos. Después les dice a los esposos, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dice, vosotros maridos igualmente, o sea, deben vivir en un sometimiento mutuo con su esposa. Y finalmente nos lo dice a todos, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo ¿qué? Sentir, compasivos, amados, fraternales, misericordiosos, amigables. ¿Cuál es el mismo sentir? Lo que va veniendo hablando desde el comienzo. ¿Cuál es? Un orden, una organización que se ve reflejada en ¿qué? En el sometimiento. Si notan que el someterse no es una cosa única y exclusiva de las esposas, el apóstol Pedro lo que está diciendo es que hay un orden. Y ese orden hace que las cosas funcionen bien. Y es un orden puesto por Dios mismo. Y con ese orden hay una mejor sociedad, con ese orden hay una mejor familia, con ese orden hay una mejor iglesia. Es el orden de Dios. Todos estaremos sometidos en algún aspecto. Entonces, volvemos a nuestro texto. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo, entonces, vosotras, ¿a quién se está refiriendo específicamente acá? ¿A quiénes de las personas que están escuchando el evangelio, que están leyendo esta carta? ¿Vosotras qué? Mujeres. Se refiere a las mujeres. Estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La palabra asimismo es un sinónimo del adverbio también, al dirigirse a las mujeres como categoría de persona. Pedro indica que, que está hablando en términos generales, de este modo evita cualquier acusación potencial de ser ofensivo. En este pasaje del capítulo 3, del versículo 1 al 7, Pedro enumera los deberes de las esposas y de los esposos y enseña la igualdad de la esposa y del esposo. En ninguna parte, queridos hermanos, las escrituras ni la carta a Pedro da a entender que las esposas sean inferiores a sus esposos. Lo que hace, en cambio, es enfatizar el encargo que tiene cada uno. Cada sexo debe cumplir. Con todo, tiene más que decirle a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Porque se dirige a una población, a una comunidad con unas circunstancias propias. Pero ¿cuáles son las circunstancias entonces? Vamos a pasar a la historia para entender esta circunstancia. A mediados del primer siglo de nuestra era, se esperaba que la mujer profesara la religión del esposo. ¿Qué quiere decir esto? Si una pareja se casaba, o ya siendo casados, el hombre adoptaba la fe cristiana, o sea, el esposo, era menester que la esposa tenía que hacer lo mismo. Era obligación, ¿sí? Sea cual fuese la religión. En este caso, el cristianismo,
si el hombre se convertía al cristianismo o cualquier otra religión, la mujer tenía que seguir la religión del esposo. Pero si la mujer se hacía cristiana, ahí la cosa sí se complicaba. ¿Por qué? Porque su esposo podría considerarla infiel a él y a su religión pagana. Es decir, si una mujer se convertía al cristianismo y su esposo seguía en el paganismo, el esposo podría declararla como adúltera, adúltera de la religión, y de hecho podría hasta separarse de ella. ¿Complicado para las hermanas? Y esto generaba tensión en el hogar. Por eso es que Pedro sabe su contexto y sabe la situación que se daba. Si un hombre se convertía, si un hombre tenía una religión pagana y su mujer se convertía, este hombre podía levantarse y decirle que ella era una adúltera, podía separarse de ella y podían ponerla a ella como escoria de la sociedad. Ese era el contexto, era dramático, era una cosa muy seria para estas hermanas y por eso es que Pedro les está haciendo un énfasis personal a ellas. Por eso es que Pedro aconseja a ellas de una manera sabia, de una manera espiritual. Dios mismo está aconsejando. ¿Qué les aconseja entonces? ¿Que sean qué? Miren el texto, hermanos. ¿Qué les aconseja? ¿Que sean qué? Sumisas. ¿A quiénes? A sus maridos. Aunque estos, en el primer siglo, eran complicados y difíciles, pero ellas tenían que ser sumisas a sus maridos por causa del compromiso que ellas tenían con quién, con su marido. ¿Sí? Ellas tenían que ser sumisas a su marido por causa del compromiso que ellas tenían a su marido, pregunto. ¿Sí? No, a Cristo, a su confesión. Por causa del compromiso que ellas tenían a Cristo, tenían que ser sumisas a sus maridos. Es decir, siendo sumisas a sus maridos, dan gloria a Dios. Y se ve la verdadera piedad cristiana. Eso es lo que Pedro les está diciendo. En el paganismo es al contrario, es diferente. Pero ustedes, mujeres, como cristianas del Señor, aunque su esposo sea pagano, tienen que someterse para realmente tener o mostrar un testimonio cristiano. ¿Se ve que el sometimiento no es por la causa de su esposo? El sometimiento es por la causa de quién? De Cristo mismo. Si les digo a ustedes que se sometan porque su esposo es buena gente, nadie se va a someter, ¿sí o no? Le van a encontrar 10.000 defectos a su esposo, ¿no? Esa es la realidad. ¿Qué desafío? ¿Qué ejemplo las mujeres del primer siglo? Ahora viene una pregunta. O sea que tengo que aguantarme todo lo que diga y haga mi marido. Claro que no. La Biblia nos enseña que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Si los hombres obligan a las esposas a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, ¿debe hacerlo o no debe hacerlo la esposa? No debe hacerlo. Si su esposo le dice que no tiene que orar, usted tiene que orar. Si su esposo le dice que robe, ¿usted va a robar? No. ¿Por qué? Porque tiene que hacerle caso ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario que obedecer a Dios antes que a qué? Que a los hombres. Este versículo da claridad, pero también nos da más claridad. ¿Qué quiero decir? Que nos da claridad en que que las mujeres no tienen que obedecer a todo lo de los esposos, sino que todo en relación a que no vaya en contra de qué. ¿De qué, hermanos? De la voluntad de Dios. Pero también nos dice el texto que tenemos que obedecer a quién primero. A Dios antes que qué, que a los hombres. ¿Y qué dice Dios en relación a las mujeres, a las esposas en relación a sus esposos? Que tienen que qué, someterse. ¿Quién lo dice? Dios mismo entonces.
Este texto nos muestra que debemos hacer la voluntad de Dios. Y por eso la voluntad de Dios es que las mujeres se sometan a sus maridos. El mundo da otros criterios, da otras formas de pensar. El mundo dice que la mujer se separe, que busque reemplazo, que no se deje de su marido. Esos son los principios mundanos. La iglesia del Señor da un testimonio diferente y una mujer cristiana es una mujer sometida a su esposo. Si una mujer no se somete a su esposo, está haciendo o está teniendo las mismas artimañas satánicas. Eso es lo que dicen las escrituras. Hay mujeres rebeldes, mujeres soberbias, que quieren mandar en su casa y hacer lo que a ella les parece. Esto es pecado y esto no es una demostración de cristianismo. La mujer debe someterse a su esposo. Es la voluntad de Dios. El mundo, la filosofía mundanal, les dice a las mujeres: levántense con soberbia y con orgullo. Si su esposo no les sirve, consígase otro. ¿Y qué está pasando entonces? Que las parejas se van y se van y se van separando porque ninguno está cumpliendo su rol, sino que cada uno está viviendo para sí. Nadie quiere ceder, sino que cada uno hace las cosas de acuerdo a sus propios criterios y principios. Estamos en una sociedad colapsada, sin matrimonios, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren hacer cada uno lo que quiera. Pero es que todo porque las mujeres entonces tenemos que someternos. Pero es que ese sometimiento no solo va para ellas, todos nos tenemos que someter en un momento. Ese es el principio cristiano y el principio de Dios para que las cosas funcionen. No es mi consejo, no es el consejo de la Iglesia del Redentor, es el consejo de quién, o es la voluntad de quién, de Dios mismo. ¿Por qué los matrimonios se van separando? Por muchas razones, pero una de estas razones es que las mujeres no se someten a sus esposos, aunque tengan buenos esposos. Yo he tenido que aconsejar parejas donde la mujer tiene que reconocer que su esposo es bueno y con todo y eso no se somete. Si es malo, no se somete porque es malo. Si es bueno, no se somete porque es bueno. Entonces, ¿qué hace uno? No se somete por nada. Terrible, ¿no? Esto es un desafío. Es por eso que la mujer debe seguir el ejemplo de Cristo. Si bien en el capítulo 2 y lo que hablamos del sufrimiento, ¿recuerdan todo eso? El capítulo 2. Lo que está diciendo Pedro: ustedes sigan el ejemplo de Cristo. ¿Qué ejemplo nos mostró Cristo? Mostró fuerza, paciencia, ternura, y aún en medio de las circunstancias que amenazaban su vida y controlaba su reacción para no pecar, soportó los insultos, el maltrato de sus enemigos, dio su vida por los demás. Cristo es el tierno pastor y obispo de las almas. Ustedes les está diciendo, porque eso lo vimos en el capítulo 2, mujeres, tienen que mostrar ese mismo ejemplo de Cristo: paciencia, sumisión con sus esposos, en este caso con sus esposos incrédulos, pero también tenemos que verlo con todos los esposos, ¿no? Es el principio cristiano, es el principio que Dios ha determinado. El apóstol entiende cuán grande es la dificultad de las mujeres cristianas cuyos esposos se niegan a prestarle atención al evangelio. Es duro cuando una mujer no tiene un esposo cristiano. Ahora bien, las personas que se han convertido, las esposas que se convierten, hablan con frecuencia de Jesucristo a sus esposos, y eso trae gozo en el corazón. Pero se da el caso que las palabras no hacen mucho. Sus esposos son indiferentes a sus palabras y aún hacen oposición directa a la religión cristiana o a la fe cristiana. El esposo la hace. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice Pedro que tiene que hacer en estos casos? Tiene que ser ¿qué? Sumisas, para que por medio de su conducta ejemplar ellas puedan llevar a sus esposos a Cristo. Tienen que ser sumisas. La sumisión es un principio bíblico, queridas hermanas. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 22. Pablo también lo dice.
No es un invento mío, y ahorita miraremos más textos bíblicos. Las casadas estén sujetas ¿a quién? A sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. El texto que está diciendo que la sumisión de la esposa es como al Señor, la sumisión al Señor es predominante. Si una mujer es cristiana, si una mujer ama a Dios, como consecuencia de eso, ¿qué tiene que hacer? ¿Someterse a quién? A su marido. ¿Puede haber una mujer que diga que es cristiana, pero que no se someta a su esposo? Tengo que cuestionarle su cristianismo entonces. Porque ¿qué es ser cristiano? ¿Es vivir para quién? Para Cristo. Aquí no estamos hablando de lo bueno o lo malo que sea su esposo. Eso no tiene no estamos hablando, ese no es el principio. Obviamente, si no se pasa de los parámetros que Dios mismo ha establecido, como ya hemos hablado, si él le golpea o la maltrata o es un hombre soberbio, insolente con su persona, que le afecta físicamente o psicológicamente, pues obviamente, o es adúltero, obviamente la mujer no tiene por qué consentir eso. Pero dentro de lo normal, dentro de los parámetros normales de una vida en comunión, la mujer tiene que someterse a su esposo. Volvemos al texto entonces. Capítulo 3. Siga, hermanos. Precisamente es precisamente es lo que sigue ahora, hermano. Ya lo digo. Ya lo digo. Entonces, volvemos al texto, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Entonces, ¿qué es la sumisión? Contestando a la pregunta del hermano. La sumisión bíblica es la disposición. Eso es la sumisión. Es la disposición de seguir la dirección de la autoridad del esposo y la inclinación a ceder a su liderazgo. Eso es, hermano. No es, o no quieran ustedes, como quieren muchos, y yo los entiendo, yo también era así, pero eso no está bien, que uno les dé una lista en lo que sí y en lo que no. La gente a veces quiere una lista y lo llama a uno, mi esposo me dijo que si íbamos a Melgar, ¿voy o no voy? Yo no quiero ir, pero hasta ahí puedo. Mi esposo me dijo que vamos a una fiesta, ¿voy o no voy? No, no, o sea, si hiciéramos una lista, eso es interminable, ¿cierto? Nosotros tenemos una conciencia que es una conciencia cristiana. ¿Qué quiere decir una conciencia cristiana? Que los principios de Dios, los principios de las escrituras deben tener nuestras conciencias cautivas. Entonces sabremos qué cosas son la voluntad de Dios y qué cosas no es la voluntad de Dios. Si su esposo le dice robe, pues usted qué dice, ¿va a robar? ¿Por qué? Porque hay cosas que usted sabe que no es la voluntad de Dios. Pero la sumisión es la actitud de la esposa. Es esa disposición que tiene la esposa de seguir el liderazgo, de ir en el camino, en la autoridad del esposo, de ceder. Porque hay mujeres que dice su esposo una opinión, ¿será que sí o no? Pero llamamos al pastor a ver si en esto sí o en esto no. ¿Será que ella tiene la inclinación a ceder? No tiene la inclinación a ceder, no la está teniendo. ¿Qué esa actitud está teniendo? Una actitud arrogante. Aunque pareciera que quiere ceder, lo que no, en realidad no quiere ceder, sino quiere hacer su propia ¿qué? Voluntad. La esposa, por la caída, va a desear siempre la posición de su esposo. Siempre la mujer quiere, siempre. Esa es por la consecuencia de la caída y la naturaleza pecaminosa, a veces las mujeres quieren y piensan que deben ser más inteligentes de su esposo y siempre están hostigándolos para que hagan las cosas de acuerdo a como ellos quieren, como ellas quieren. Sigue. Ya voy para allá, hermano.
Ya voy. Entonces, como hombres tenemos un llamado especial de someternos a Dios. Ustedes están llamadas a someterse a sus esposos. Si su esposo no es inteligente, como hablábamos en la escuela, en la clase de parejas, si su esposo no es sabio, debes someterte a Dios. ¿Por qué? Porque tú no te tomes, hermana, tú no te sometes a Dios por causa de tu esposo. Perdón, tú no te sometes a tu esposo por causa de tu esposo, sino por causa de quién? De Dios. Dios es el principal. Es la sabiduría de Dios. Dios lo planteó así. Si no te estás sometiendo a tu esposo, estás siendo orgullosa, estás siendo prepotente, pensando que sabes más que Dios. Esa es la realidad. Esto no es un mandato mío, queridas hermanas. Esto no es un mandato de la Iglesia del Redentor. Esto es la palabra del Señor. Cristo se sometió a Dios. Y si te sometes, es una oportunidad para que Él te proteja. Él puede arreglar a tu esposo. Tú no lo puedes hacer. Debes hacer entonces lo que Dios dice que debes hacer. ¿Y qué dice Dios que debes hacer? Someterte. Yo sé y las entiendo. Y hay muchas hermanas que tienen razón. Hay hombres que tienen unas decisiones equivocadas. Hay hombres que uno queda pensando, oiga, ¿por qué tiene esas ideas? Piensa con la cabeza, con los pies. ¿De dónde saca esas ideas? Sí, tienen razón. Pero ustedes lo eligieron así. Nadie les puso un revólver en la cabeza, hermanas. Así lo quisieron. Si no se dieron el espacio de conocerse y se casaron por una emoción, por un acto emocional, que vieron su príncipe azul y un ideal y lo vieron perfecto y se metieron de cabeza, ahí no hay nada que hacer. Si no se hicieron de acuerdo a los principios bíblicos. Aquí cuando alguien me dice que se va a casar y los hermanos que se han casado, yo siempre los he desanimado de una vez. Y he sido sincero y franco en lo que es la realidad del matrimonio. Y cuando me piden consejo las personas que también tengo aproximación de conocimiento, les tengo que decir lo que veo en uno y lo que veo en otro, para que vayan afinando y vayan mirando las cosas.